Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Hernández Díaz, docente del programa educativo de bachillerato perteneciente a la Escuela Superior de Tizayuca de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el día de hoy vamos a abordar el tema reglas de acentuación que se desarrolla durante primer semestre en la asignatura Lenguaje Escrito y Verbal. Entonces, en este caso vamos a ver las reglas generales y especiales de acentuación que serían como básicamente las excepciones a la regla. En cuanto a este tema, vamos a ver, bueno, el objetivo principal hace referencia a identificar las normas generales y especiales de acentuación y, bueno, compete a las competencias genéricas relacionadas con la comunicación para saber expresar mejor nuestras ideas y el pensamiento crítico, cómo estructurar las ideas y los argumentos al respecto. Es decir, podemos tener excelente ortografía, a lo mejor porque leemos, porque practicamos con ejercicios de redacción, pero también es muy importante identificar de dónde surge esa escritura y conocer cuáles son las normas. Entonces, bueno, vamos a empezar directamente con nuestro tema. En realidad nosotros básicamente conocemos acento a el signo de puntuación que colocamos arriba de las vocales. El nombre correcto de este signo es tilde. Sin embargo, el acento hace referencia a cuál es la entonación que le damos a cada una de las sílabas que conforman nuestras palabras. Entonces, podemos iniciar desde cero a través de los pasos que necesitamos para saber colocar correctamente la tilde en las palabras que corresponden. Hay varias maneras de aprender a acentuar. Digamos que la más sencilla, podríamos llamarle así, es adquirir el hábito a la lectura, porque visualmente logramos identificar cómo es que se escribe correctamente una palabra. De no ser así o que aún no se haya formado en nuestro hábito a la lectura, bueno, pues podemos seguir cada uno de estos pasos. Primero, la pronunciación correcta de las palabras, saber identificar cómo es que suenan, cómo es que vamos a separar las sílabas, que sería nuestro segundo paso. Y finalmente, dividir estas palabras e identificar la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? Pues aquella sílaba que suena con mayor fuerza al momento de pronunciarlas. Aquí viene el ejemplo de la palabra correspondió. Entonces, hay que pronunciarla correctamente, hay que separarla en sílabas, correspondió. Y finalmente, identificar la sílaba tónica. ¿Cuál es la que suena más fuerte al momento de pronunciarla? En este caso sería la última sílaba, correspondió. Una vez que identificamos la sílaba tónica, hay que aprender a clasificar las palabras. Por ejemplo, esta sería la última posición, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. ¿Por qué es importante identificar la posición de nuestra sílaba tónica? Porque dependiendo la posición de la sílaba tónica, nosotros vamos a saber si esa palabra corresponde a cada una de las siguientes cuatro categorías, que sería agudas, si está en la última posición, como en el caso aquí del puntero que señala, graves, si está en la penúltima, esdrújulas, si está la sílaba tónica antes de la antepenúltima, y sobresdrújulas, si está antes de la antepenúltima o cualquier sílaba que le anteceda. Por ejemplo, agudas, José, la sílaba tónica suena en la última posición. Graves, túnel, última, penúltima. En esdrújulas, árabe, última, penúltima, antepenúltima, la A. Y sobre esdrújulas, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima o cualquiera que esté antes de ella. Ahora, hasta este momento sabemos identificar la sílaba tónica, sabemos identificar la posición en la que se encuentra y, dependiendo de la posición, saber cuál es la categoría que representa. Sin embargo, podemos encontrar palabras agudas que lleven o no lleven tilde, palabras graves con o sin tilde. ¿Cómo sabemos en qué momento debemos de acentuar? Bueno, en este caso, vamos con nuestras normas generales de acentuación. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, encontramos que existen muchas palabras agudas, pero hay algunas que llevan un no acento. Van a llevar la tilde al final en la última posición de nuestra sílaba tónica, solamente si terminan en N, en S o en cualquier vocal. Por ejemplo, café, balcón y atrás. En el caso de la palabra capaz,
de que alguien es hábil en cierta actividad, la sílaba tónica está en la última posición, pero capaz no lleva tilde porque termina en Z. En el caso de las graves es al revés, vamos a acentuar exclusivamente si no terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, Félix, que termina en X, lleva tilde en la penúltima posición. Carácter, que termina en R, lleva tilde en la penúltima posición. Palabras, por ejemplo, como mesa, que está la tónica en la penúltima posición, no vamos a colocar tilde porque termina en vocal. Y bueno, en el caso de las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas es mucho más sencilla la regla porque siempre en el caso de las esdrújulas que encontremos la tónica en la antepenúltima posición y las sobreesdrújulas antes de la antepenúltima posición siempre van a llevar tilde. Es decir, esdrújulas y sobreesdrújulas siempre se van a acentuar. Esta sería en el caso de las normas generales, pero tenemos algunas excepciones a la regla, es decir, las normas especiales de acentuación. ¿Cuáles son estas normas? Tenemos aquí primero, por ejemplo, Raúl es una palabra que tiene la tónica en la última posición. En teoría es una aguda, pero ¿por qué lleva tilde si termina en L? Bueno, existe algo que se llama diptongo, que es la unión de dos vocales en la misma sílaba. Hay una regla que dice que si en un diptongo la vocal débil, porque tenemos dos tipos de vocales fuertes, que sería la A, la E y la O, y vocales débiles, que serían la I y la U, por su sonido. Entonces, si yo tengo el sonido que se pronuncia con mayor fuerza en la vocal débil, la regla especial dice que debo acentuar mi vocal débil para convertirla en fuerte por el sonido y entonces separamos el diptongo. Eso pasa con Raúl, con maíz, palabras como María. Por eso llevan tilde y es una excepción a la regla en cuanto a las anteriores que vimos dentro de la acentuación de graves y agudas. También tenemos, por ejemplo, las palabras ágilmente y comúnmente. Aparentemente el sonido más fuerte está en la sílaba men. ¿Por qué se acentúa entonces en estas sílabas? Porque la regla especial me dice que cuando tengo una palabra simple, acentuada y le agrego el sufijo o la terminación mente, la acentuación se conserva dentro de la misma sílaba de nuestra palabra inicial. Otra excepción a la regla, sabemos que en el español no existen palabras que lleven dos tildes. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una palabra compuesta y ambas se acentúan, por ejemplo, décima y séptima, y forman una palabra compuesta que es decimoséptima, que sería el número 17 ordinario? En estos casos, entonces, solamente vamos a conservar el acento en la segunda palabra. Por ejemplo, la palabra superhéroe forma la palabra compuesta superhéroe y solamente vamos a conservar la tilde en nuestra segunda palabra. Todas las mayúsculas también se acentúan. No olviden esta característica. Muchas veces se tiene la mala costumbre o la idea errónea de que las mayúsculas pueden dejarse sin acentuar. Entonces es importante saber que siempre ha existido la regla y siempre las mayúsculas, en caso de que así corresponda, deben de llevar la tilde. Y por último, saber que existen monosílabos que no se acentúan. Hay una regla general que dice que los monosílabos no deben de llevar tilde. Por ejemplo, estas palabras, monosílabos, hace referencia a palabras de una sola sílaba. Palabras como fue, fui, dio, vi, vida, pie, fe y ti, nunca las coloquen con tilde, con el acento, porque no lo llevan, ¿ok? Solamente nuestros monosílabos que cumplen más de una función sí llevan tilde. Por ejemplo, sé. Sé con tilde hace referencia a la conjugación del verbo ser. Yo sé que ustedes aprenderán a acentuar. Sé sin tilde es un pronombre personal. Él se lastimó en la mañana. Entonces, a menos de que queramos utilizar la tilde o el acento para diferenciar entre un monosílabo y otro, lo colocamos según corresponda. A este tipo de acento se le llama acento diacrítico. Si tenemos monosílabos que solo cumplen una función, entonces no colocamos ningún tipo de tilde. Y bueno, esto sería todo por parte de las reglas de acentuación. Son reglas
básicas para que ustedes empiecen mejorando su ortografía, mejorando su redacción y bueno, aprendiendo mucho más sobre la gramática en el español. Espero que les haya servido y bueno, aquí tengo algunas de las referencias si quieren ampliar más la información. Un placer poder contactarme con ustedes. Que estén muy bien. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.